Jeffrey Dahmer es un asesino en serie cuyo perfil psicológico es el prototipo del hombre carente de todo aquello que hace tolerable la vida. Nunca llegó a socializarse, y su interior emocional se fue degradando mientras llenaba su enorme vacío con fantasmas. Nació el 21 de mayo de 1960 en el hogar de un matrimonio problemático, compuesto por un investigador químico y una neurótica emotiva y autocompasiva esposa. Era un niño tímido y solitario que temía el abandono y daba la impresión de estar desamparado. El joven Jeffrey no hacía más que gritar pidiendo atención desde temprana edad, pero esos gritos nunca fueron oídos. Sus padres estaban demasiado absortos en sus propias guerras personales que los llevaron a un amargo divorcio en el 78. Su familia cambió de vivienda 6 veces antes de establecerse en 1968 en Ohio. La mayor parte de su infancia la pasó escondido en un cobertizo de madera en una colina, cazando insectos en frascos y conservándolos en formol. Pronto se interesó por la anatomía animal. Sentía gran curiosidad por saber qué tenían por dentro y llenó el sótano de su casa con huesos de conejos, pollos y otros animales. Luego pasó a las ardillas, mapaches y otras especies más grandes. Transportaba los cuerpos hasta el bosque, donde los dejaba pudrirse. Luego sumergía los restos en lejía para limpiar y blanquear los huesos. Su madre, tras una temporada en el hospital, como consecuencia de la ingestión de grandes cantidades de tranquilizantes y otras drogas, tuvo que guardar cama por el resto de sus días. También comenzó a beber y a masturbarse compulsivamente usando revistas para homosexuales o mirando las entrañas de los animales que cazaba. A los 16 años solía ir borracho a clase, donde tenía un solo amigo que era su proveedor de marihuana y con quien se drogaba a diario. El joven se refería al alcohol como su medicina, un tónico autorrecetado con la intención de calmar sus momentos de angustia. Y ese alcohol, a su vez, alimentaba su inclinación hacia la excentricidad. A los 17, tras observar a un joven que a diario pasaba haciendo ejercicio delante de su casa, sintió un deseo desenfrenado de poseerlo. Como no se atrevía a abordarlo para entablar una conversación, optó por coger un bate de béisbol y se dispuso a esperarlo con la idea de atacarlo cuando pasara, pero afortunadamente el joven dejó de ir a correr por esa zona, salvándose así de ser la primera víctima del atormentado Jeffrey Dahmer. Un año después, su padre abandonó su hogar, y al poco tiempo, el 18 de junio, el chico toma venganza recogiendo en la carretera a un muchacho a quien llevó a su casa y asesinó. Luego metió el cuerpo en un saco de basura y lo arrojó por un barranco. Después de esto, entró en una crisis depresiva y renunció a seguir viviendo, pero su padre lo envió a la universidad. Ahí también fue rechazado por su continuo estado de embriaguez, y en diciembre del 78 su padre lo obliga a alistarse en el ejército, pero sus continuas borracheras no cesan. Al licenciarse, va a vivir con su abuela, donde muestra una posible reinserción social, pues comienza a ir a la iglesia, a leer la Biblia e incluso reduce su dosis de alcohol y encuentra trabajo en una fábrica. Pero poco duró este cambio. Al poco tiempo comenzó de nuevo a masturbarse insistentemente e incluso robó un maniquí de una tienda. También empezó a frecuentar las saunas de Milwaukee, donde se daban cita algunos homosexuales con el fin de tener relaciones anónimas e impersonales. Pero le resultaba difícil conseguir la erección mientras sus parejas estaban despiertas, por lo que optó por drogarlos con somníferos antes de mantener una relación sexual. Después de esto, ninguno de sus amantes, cuando volvían en sí, querían volver a saber nada de él, por lo que creyó más oportuno buscar un cadáver para satisfacer sus instintos sexuales. Una noche, tras asistir al funeral de un joven de 18 años, fue a desenterrarlo al cementerio, pero no lo consiguió porque el suelo estaba congelado debido a las bajas temperaturas. En septiembre del 86 es arrestado por exhibicionismo indecente, hecho que lo llevó a su primer análisis psicológico, siendo diagnosticado con una personalidad peligrosa. Un año después mataba por segunda vez. En esta ocasión se trataba de un joven negro al que ofreció una bebida dopada. Dahmer se despertó al día siguiente, encima del cuerpo ensangrentado, pero afirma no recordar nada de lo que pasó aquella noche. Lo que sí recuerda es cómo, tras levantarse, metió el cadáver en el armario y salió a comprar una gran maleta para trasladar el cuerpo a casa de su abuela. Allí cuenta que lo guardó en el sótano y lo desmembró, envolviendo la cabeza en una manta y guardándola en una estantería para hervir más tarde el cráneo y después blanquearlo. Después de eso, Dahmer comienza a matar siempre que se le presenta la ocasión. Seguía el mismo modus operandi. Primero el filtreo ofreciendo dinero a cambio de sexo, luego les ofreció una bebida con somníferos y finalmente los estrangulaba.
Después de matar a su víctima, se quedaba abrazando el cadáver, pensando en cómo conservar las cabezas y formar una especie de altar en la habitación, adornado con sus propios huesos. Dahmer seguía la predecible pauta de los asesinos en serie. Empezó matando cautelosamente, asustado por sus crímenes. Luego el ritmo aumenta y se convierte en una máquina de matar más efectiva. Está demostrado que estos asesinos con el tiempo se vuelven arrogantes y despreocupados, convencidos de que no pueden ser apresados por ningún mortal, creyendo tener máximo poder y autoridad sobre los demás. Dahmer mostraba muchas características de asesino organizado. Acechaba a sus víctimas, les engañaba para llevárselos a su departamento con la promesa de dinero y favores. Después de la muerte, ocultaba las pruebas de los crímenes, pero también daba muestras de ser un criminal desorganizado. Realizaba actos sexuales con sus víctimas después de la muerte. Consumía carne y sangre. Las mutilaba y conservaba algunas partes como recuerdos. En una ocasión, una de sus víctimas logró marcharse antes de que las drogas surtiesen su efecto, y la policía efectuó un registro de la casa, pero afirmaron no haber hallado nada. El 30 de enero del 89 fue declarado culpable de atentado contra el pudor en segundo grado, por seducir a un menor de 13 años con propósitos indecentes, y antes de comenzar a cumplir la condena de un año de cárcel, mató a otro joven. Guardó el cuerpo en el cuarto del baño y, para su mayor satisfacción sexual, lo mutiló y le pintó el cráneo con aerosol. En marzo del 90, se trasladó a vivir a un deteriorado piso. Adquirió una larga mesa y 2 grifos de plástico para extender los cuerpos de sus víctimas. Ahí tomaba fotos con una cámara Polaroid de sus amantes ya muertos. Luego congelaba los órganos, comía parte de la carne y hervía el resto en una enorme olla antes de echarlos en un gran contenedor de basura, preparado con ácido. El juicio comenzó el 27 de enero del 92. Desde el principio quedó claro que le impulsaba un trastorno mental, a pesar de que él hacía todo lo posible por disimularlo. Dahmer se mostró tan sincero y cooperador como muchos otros asesinos en serie. Sin embargo, ni él mismo podía entender cómo había sido capaz de cometer todas aquellas atrocidades. Todos los presentes pudieron darse cuenta de hasta qué punto sus compulsiones y fantasías se habían apoderado de su mente, orillándolo a seguir asesinato tras asesinato. Después del veredicto, habló por primera vez al tribunal. Dijo: «Señor juez, todo ha terminado. Me siento muy mal por lo que hice a esas pobres familias y comprendo su merecido odio. Asumo toda la culpa por lo que hice. He hecho daño a mi madre, mi padre y mi madrastra. Pero los quiero mucho». El carnicero de Milwaukee fue sentenciado a un mínimo de 900 años, pero murió en la cárcel en 1994, asesinado a golpes por un recluso. Tras la noticia, los padres de Jeffrey se pelearon por la posesión de su cerebro, llegando incluso a disputarse en los tribunales. La madre deseaba venderlo a un hospital de investigación mental, mientras que el padre solo deseaba enterrarlo lejos de todo el mundo y de su memoria. También los parientes de sus víctimas, representados por un abogado, consiguieron hacer negocio con los utensilios usados por el asesino para trocear y desangrar. Su refrigerador se subastó públicamente, al igual que todo tipo de cuchillos, sierras, picadoras y taladros. Por mi parte ha sido todo. Nos hemos de ver luego.